Nos encontramos en Turín, en el norte industrial de Italia, una ciudad asociada durante generaciones al acero, a las fábricas y a los automóviles. Pero esta vez no hemos venido por nada de eso. Hemos venido por una tela. Entramos en la catedral dedicada a San Juan Bautista, una obra renacentista, sobria y solemne. Cruzamos la nave central, bordeamos el altar y avanzamos hacia un espacio custodiado con una rigurosidad extraordinaria. Allí, en una capilla diseñada para preservar hasta el mínimo detalle, reposa uno de los objetos más discutidos de la historia humana. No se guarda como una simple reliquia, se protege como si fuera una frontera entre épocas. La pieza descansa bajo una estructura blindada, detrás de materiales pensados para resistir impactos violentos y alteraciones del entorno. La atmósfera que la rodea no es la del aire común. Está compuesta casi por completo de argón inerte, con una pequeña fracción de oxígeno, para frenar la oxidación y dificultar el desarrollo de microorganismos que podrían alterar las fibras. Nada se ha dejado al azar. Todo está calculado para que el paso del tiempo haga el menor daño posible. Y aún así, la tela ya lleva siglos marcada por incendios, agua, manipulaciones, plegados, traslados y debates interminables. El mundo la conoce con un nombre que basta para desatar discusiones enteras en la sábana santa de Turín. Sus dimensiones son precisas en unos 442 metros de largo por 113 de ancho. Está hecha de lino antiguo, tejido con una estructura en espiga compleja y costosa, propia de una manufactura valiosa. A simple vista, parece una tela envejecida, amarillenta, herida por la historia. Pero al observarla con atención, aparece lo inesperado. Sobre la superficie se distingue una imagen tenue, casi fantasmal, un doble registro frontal y dorsal del cuerpo de un hombre desnudo. Ese hombre presenta huellas de tortura extrema, señales de flagelación, lesiones compatibles con una corona de espinas y marcas de crucifixión. Durante mucho tiempo, para muchos, el caso estuvo cerrado. En 1988, el veredicto parecía definitivo en falsificación medieval. Aquella sentencia cayó con la fuerza de un sello oficial. La datación por radiocarbono, realizada por 3 laboratorios prestigiosos, situó la tela entre los siglos XIII y XIV. Para la opinión pública, la cuestión quedó resuelta. Se habló de fraude, de devoción explotada, de engaño piadoso o de brillante fabricación artística. Muchos escépticos dieron el asunto por enterrado. Incluso dentro del ámbito religioso se asumió el golpe con prudencia. Parecía que la ciencia había pronunciado la última palabra. Sin embargo, la ciencia auténtica no se detiene en un titular. Cambia, se corrige, incorpora instrumentos nuevos y vuelve sobre los casos antiguos cuando aparecen datos que antes no podían verse. Y eso es exactamente lo que empezó a ocurrir. Hoy existen tecnologías que no estaban disponibles ni hace 30 años ni hace 10. Herramientas desarrolladas para estudiar materiales complejos, observar estructuras a escalas minúsculas o procesar cantidades inmensas de datos permiten reexaminar preguntas antiguas con una precisión radicalmente distinta. En torno a la sábana, nuevas técnicas de análisis físico, estadístico y microscópico han reabierto el expediente. La imagen ha sido escaneada, ampliada, medida y comparada de formas antes impensables. Algoritmos modernos, métodos avanzados de dispersión de rayos X y modelos matemáticos han puesto sobre la mesa algo incómodo. A la explicación simple ya no basta. El objeto sigue sin encajar del todo en la hipótesis de una falsificación ordinaria. Lo inquietante es que los datos no apuntan hacia una pintura convencional, ni hacia una quemadura normal, ni hacia una técnica artesanal conocida. Lo que muestran es una estructura de imagen extremadamente anómala. Los análisis modernos insisten en que la marca no fue creada por pigmentos depositados sobre la tela. Tampoco se comporta como el resultado de un ácido, de calor prolongado, o de una impresión por contacto común. A eso se suma otro problema. Varios estudios recientes han vuelto a cuestionar la famosa datación medieval. No porque el carbono 14 sea una técnica inútil, sino porque una técnica correcta aplicada a una muestra incorrecta puede producir una conclusión equivocada. Y ahí empezó a abrirse la grieta. Para entender por qué el debate sigue vivo, conviene retroceder al momento en que todo cambió por primera vez.
Fue el 28 de mayo de 1898. Durante las celebraciones por el cuarto centenario de la Catedral de Turín en la Sábana, se expuso públicamente, y un abogado y fotógrafo aficionado, Secondo Pia, obtuvo permiso para retratarla. No se trataba de una operación sencilla. La fotografía de entonces exigía placas de vidrio sensibilizadas, tiempos complejos y una preparación meticulosa. Durante la noche, iluminó el altar con lámparas eléctricas y tomó 2 imágenes. Luego se encerró en su cuarto oscuro para revelar una de las placas. Lo que apareció ante sus ojos lo dejó inmóvil. En el negativo fotográfico no surgió una imagen confusa ni una simple inversión tonal. Apareció un rostro sorprendentemente claro, armónico, casi vivo. Lo que la tela mostraba de forma tenue y difícil de interpretar, el negativo lo convertía en un positivo detallado. Aquel hallazgo resultó explosivo. La imagen de la sábana parecía comportarse como un negativo fotográfico siglos antes de la invención de la fotografía. Esa observación dio origen a toda una disciplina de estudio. Para sus defensores, aquello volvía muy improbable la idea de un artista medieval. Un falsificador del siglo XIV no solo habría tenido que imaginar un negativo sin conocer la fotografía, sino además hacerlo con exactitud anatómica y tonal. Era un desafío intelectual enorme. Los críticos respondieron acusando a Secondo Pia de manipulación o engaño, pero con el paso de los años, otros fotógrafos reprodujeron el mismo fenómeno. Las imágenes posteriores confirmaron que la inversión tonal de la tela era real. Con el tiempo, los escaneos digitales y los análisis computacionales reforzaron esa observación. No se trata de un efecto visual subjetivo, sino de una correspondencia consistente entre claros y oscuros propia de un negativo. Ese fue el primer gran golpe contra la hipótesis simplista de la pintura. No era aún una prueba definitiva de autenticidad histórica, pero sí una advertencia a la sábana. No se comportaba como una obra pictórica común ni como una falsificación torpe fabricada para impresionar peregrinos. Décadas después llegó el episodio que parecía liquidar cualquier duda. En 1988, el Vaticano autorizó una datación por radiocarbono. El análisis se repartió entre Oxford, Zúrich y Arizona, 3 laboratorios de máxima reputación. El procedimiento consistió en tomar un pequeño fragmento de una esquina del tejido, dividirlo y medir la proporción de carbono 14 restante. Los resultados, publicados con enorme repercusión, situaron la muestra entre 1260 y 1390. El mensaje fue demoledor: la tela era medieval. Sin embargo, con los años, comenzaron a surgir preguntas incómodas, no sobre la competencia de los laboratorios, sino sobre la representatividad de la muestra elegida. ¿Y si el fragmento analizado no reflejaba el conjunto del paño? La cuestión cobró fuerza cuando, décadas más tarde, salieron a la luz datos crudos del análisis de 1988 que no habían circulado de forma completa. Al ser reexaminados con herramientas estadísticas modernas, apareció una anomalía importante: en las submuestras no eran homogéneas. Dicho de forma simple, distintas porciones del mismo fragmento arrojaban fechas dispersas de manera irregular en un material uniforme. Eso no debería ocurrir así. El resultado sugería contaminación o heterogeneidad textil. No bastaba con repetir que el carbono 14 había hablado. Había que preguntarse si se estaba datando el lino original o una zona alterada. Y en ese punto empezó a cobrar relevancia una vieja sospecha en la posibilidad de un remiendo invisible. La esquina de donde se extrajo la muestra ha sido señalada por varios investigadores como una región problemática. Algunos análisis textiles y químicos sostienen que allí podrían haberse mezclado fibras antiguas con hilos añadidos. En una reparación posterior, se ha hablado de una técnica de restauración cuidadosa, capaz de integrar algodón teñido con lino más viejo para disimular el arreglo. Si eso ocurrió, la datación por carbono no habría fechado el conjunto de la sábana, sino una zona compuesta parcialmente por material más reciente. En ese escenario, la técnica no falló, falló el muestreo. Un error así habría desviado el debate durante décadas. No resolvería todo, pero sí desmontaría la seguridad con la que se proclamó la falsificación medieval. Ante ese problema surgió la necesidad de un método alternativo que no dependiera de quemar un fragmento cuestionable. Ahí entra la propuesta desarrollada en Italia
por el equipo del Instituto de Cristalografía de Bari. Encabezado por Liberato De Caro, el método utiliza la dispersión de rayos X de amplio ángulo, conocida como WAX. Esa en su lógica es distinta. En vez de medir carbono radiactivo, observa el estado de degradación de la celulosa en las fibras de lino. Con el paso del tiempo, temperatura, humedad y radiación ambiental alteran la estructura interna del material vegetal. Esa degradación deja una firma molecular. Comparando esa firma con tejidos de antigüedad conocida, es posible estimar una edad probable sin destruir la muestra principal. Según los resultados comunicados por ese enfoque, una fibra tomada del núcleo del paño mostró un perfil de envejecimiento compatible con un tejido de aproximadamente 2000 años. Además, el comportamiento de la celulosa encajaba mejor con condiciones medioambientales, semejantes a las del Oriente Próximo que con las de la Europa medieval. En las comparaciones se incluyeron telas antiguas de distintas épocas y regiones, entre ellas muestras procedentes de contextos históricos del área Israel. El resultado no fue presentado como una certeza absoluta inatacable, pero sí como un indicio poderoso en el tejido ya no encajaba cómodamente en una fabricación medieval. La cuestión volvía a abrirse, y con ella regresaba la pregunta central: ¿qué clase de objeto es realmente este? Porque una cosa es la edad del soporte y otra la naturaleza de la imagen. Incluso si el lino fuera antiguo, seguiría siendo necesario explicar cómo se formó la impronta. Y ahí es donde el caso se vuelve todavía más perturbador. Estudios del proyecto STURP y análisis posteriores con instrumentos ópticos y microscópicos concluyeron que la imagen no está compuesta por pintura aplicada sobre la tela. No se hallaron trazos de pincel, acumulaciones de pigmento entre fibras, aglutinantes típicos, ni penetración profunda propia de una sustancia líquida. Tampoco aparecen signos coherentes con una impresión por frotado sobre relieve. La coloración, en cambio, se debe a una alteración química de la superficie más externa de las fibrillas de lino. Eso cambia por completo el problema. La imagen consiste en un amarilleo superficial de la celulosa, similar en cierto sentido al envejecimiento del papel expuesto a determinadas condiciones. Pero la precisión de ese amarilleo es extraordinaria. La modificación afecta a una profundidad diminuta, del orden de fracciones microscópicas ínfimas, limitada prácticamente a la capa más externa de la fibra. El interior permanece intacto. Eso vuelve muy difícil sostener hipótesis basadas en pintura, ácido o calor convencional. Una pintura penetraría por capilaridad. Un agente corrosivo tendería a difundirse y dañar más profundamente. Un objeto caliente carbonizaría o deformaría las fibras de otra manera. En la sábana, la imagen está en la superficie con una delicadeza material fuera de lo habitual. Es una señal tenue, pero físicamente desconcertante. Los modelos físicos probados para reproducirla han explorado difusión de vapores, contacto químico, procesos térmicos, descargas eléctricas y otras posibilidades. Ninguno ha conseguido reproducir al mismo tiempo todas las propiedades observadas. Una de las más asombrosas es la relación espacial entre cuerpo y tela. La intensidad de la imagen parece depender de la distancia. Donde el tejido habría estado más cerca del cuerpo, la marca es más intensa. Donde la separación aumenta, la impronta se debilita y desaparece al superar ciertos límites. Esa característica no solo no parece pictórica, sino que además contiene información de relieve. La imagen no es simplemente un dibujo sobre lino. Contiene una codificación espacial muy extraña. Esa rareza se hizo famosa cuando, en 1976, ingenieros vinculados a tecnología de análisis de imágenes emplearon el VP-8 Image Analyzer, un aparato capaz de convertir gradaciones de intensidad en mapas tridimensionales. Con una fotografía normal, o con un cuadro, el resultado suele ser absurdo en sombras convertidas en montañas, luces interpretadas como hendiduras, deformaciones sin sentido anatómico. Pero al introducir la imagen de la sábana, emergió una forma tridimensional coherente. El rostro y el cuerpo adquirieron volumen sin los errores típicos de una imagen artística convencional. Eso sugería que la intensidad tonal no era arbitraria. Había una relación matemática entre claridad y distancia. Para muchos investigadores, esta fue una de las anomalías más difíciles de explicar por vías
medieval. El paso siguiente fue mirar las manchas de sangre. Durante años se alegó que podían ser pigmentos rojizos, restos minerales o sangre animal mezclada con otras sustancias. Sin embargo, análisis espectrales, pruebas químicas y estudios inmunológicos concluyeron que en la tela hay sangre humana real. Se ha asociado además con el grupo sanguíneo AB en varias investigaciones. Aunque este punto se discute a veces en función de la conservación y de los métodos empleados, lo relevante aquí es otra cosa. La composición química muestra rasgos compatibles con una persona sometida a trauma extremo. Se han señalado niveles elevados de bilirrubina, una sustancia que puede aumentar ante hemólisis intensa, shock fisiológico y sufrimiento severo. No parece la sangre de una escena serena. Hay además un detalle decisivo en la secuencia material. Los estudios han sostenido que la sangre estaba allí antes de que se formara la imagen corporal. Es decir, primero hubo impregnación sanguínea, y luego apareció el amarilleo de la celulosa alrededor, no al revés. Eso contradice la lógica de un pintor que diseñara el cuerpo y después añadiera manchas para hacerlo más convincente. En la sábana, las áreas con sangre parecen haber protegido la fibra del proceso que produjo la imagen, como si actuaran como una barrera frente a la energía o mecanismo responsable del amarilleo. De nuevo, el resultado no se parece a una composición artística normal, se parece más a la huella de un cuerpo real sometido a un fenómeno físico, aún no comprendido. En ese contexto, algunos experimentos italianos probaron diferentes tipos de radiación para aproximarse al efecto observado. Entre ellos, ciertos ensayos con pulsos intensos de ultravioleta mostraron resultados parcialmente semejantes en coloración superficial y profundidad limitada. Pero hay un problema monumental: la potencia requerida para afectar un área corporal tan amplia de manera simultánea sería inmensa, descomunal, muy superior a la de cualquier dispositivo capaz de recrearlo de forma simple en laboratorio. No se trata solo de generar luz, sino de hacerlo con una intensidad y una brevedad extraordinarias sin carbonizar la tela y conservando la información espacial. Ese escenario ha llevado a algunos físicos a hablar de una singularidad experimental, no de una explicación cerrada. Nadie serio puede afirmar que la física haya demostrado un milagro, pero tampoco puede decir, con la misma seguridad de antes, que ya conocemos el mecanismo. El problema sigue abierto. No hay un proceso natural corriente que convierta un cadáver en emisor de radiación coherente capaz de dejar una imagen así sobre lino. Esa dificultad es, precisamente, lo que mantiene vivo el caso. No porque obligue a una conclusión religiosa, sino porque resiste las explicaciones ordinarias. La sábana, en ese sentido, desafía tanto al creyente fácil como al escéptico satisfecho, obliga a ambos a detenerse, y mientras la física discute, otras disciplinas han aportado detalles que complejizan aún más el conjunto. Uno de esos campos es la botánica forense. Max Frey recogió en su día muestras de polen adherido a la tela. Sus conclusiones fueron muy cuestionadas, pero análisis posteriores volvieron sobre parte de ese material y sobre la posibilidad de granos no europeos. Entre las especies mencionadas en la discusión figuran plantas propias de la región entre Jerusalén y el Mar Muerto, incluida Gondelia tourneforti, que florece en primavera. El dato no es sencillo ni totalmente pacífico en todos sus detalles, pero apunta a algo importante: la presencia de restos botánicos compatibles con Oriente Próximo. No resulta fácil de explicar si la tela hubiera nacido entera y exclusivamente en la Europa medieval. No es una prueba única, pero sí una pieza más en un rompecabezas complejo. También se ha estudiado el polvo adherido a ciertas zonas, especialmente en áreas compatibles con contacto con el suelo. Algunos análisis comparativos han señalado coincidencias mineralógicas con materiales presentes en Jerusalén y en contextos funerarios antiguos de la región. El argumento no consiste en afirmar una identificación absoluta e incontrovertible, sino en subrayar una convergencia en polen, polvo y perfil ambiental parecen empujar, aunque con distintos grados de fuerza, hacia un escenario oriental antiguo, antes que hacia una fabricación tardía, puramente europea. Un falsificador medieval habría tenido que anticipar conocimientos botánicos, geológicos y microscópicos imposibles para su época,
además de distribuir esos elementos con una lógica anatómica y narrativa extraordinariamente precisa. La anatomía de las heridas ofrece otro frente decisivo. La iconografía cristiana tradicional solía representar los clavos en las palmas de las manos. Sin embargo, en la sábana las marcas más compatibles con fijación aparecen en la región de la muñeca. Ese detalle importa porque estudios médicos y forenses han mostrado que atravesar la palma difícilmente sostendría el peso de un cuerpo crucificado sin desgarro. La muñeca, en cambio, ofrece una sujeción más verosímil. Para un falsificador medieval, ir contra la tradición artística dominante de su propio tiempo habría sido una decisión extraña, y sin embargo, la imagen apunta precisamente en esa dirección anatómica más realista, confirmada mucho después por investigaciones modernas. Otro rasgo notable es la ausencia visible de los pulgares. En la imagen se distinguen 4 dedos en cada mano, mientras los pulgares no aparecen extendidos. La explicación propuesta por varios especialistas es neurológica. Una lesión del nervio mediano al nivel de la muñeca puede provocar una retracción del pulgar hacia la palma. Es un detalle sutil, pero clínicamente sugerente. Lo mismo ocurre con el patrón de las heridas de flagelación. Se han contabilizado numerosas lesiones distribuidas por torso y piernas, compatibles con un flagrum romano de varias correas, con terminaciones pesadas. La orientación de esas marcas ha llevado a inferir la intervención de más de un verdugo. Ese nivel de coherencia forense no encaja bien con una invención improvisada. Sobre el rostro y los párpados se ha debatido además la posible presencia de objetos circulares colocados sobre los ojos cerrados, algo asociado en algunos estudios a prácticas funerarias antiguas. De ahí nació una de las hipótesis más controvertidas en la identificación de una moneda, o leptón, acuñada en Judea bajo Poncio Pilato, con una anomalía específica en la inscripción. Ese punto sigue siendo uno de los más discutidos y no todos los especialistas lo aceptan con el mismo entusiasmo, pero dentro del conjunto argumental funciona como una señal de contexto temporal. Si tal identificación fuera correcta, situaría la escena en los años del gobierno de Pilato. Si no lo fuera, el resto del caso seguiría siendo notable, porque no depende de un único detalle. Existe además una comparación frecuente con el sudario de Oviedo, una tela venerada en España que no contiene imagen corporal, pero sí manchas de sangre y fluidos. Diversos estudios han señalado correlaciones entre la disposición de esas manchas y algunas regiones del rostro de la sábana de Turinan. También se han mencionado coincidencias de grupo sanguíneo y rasgos post-mortem para quienes sostienen la compatibilidad entre ambas reliquias. Esto refuerza la idea de que las dos telas estuvieron en contacto con el mismo cuerpo en momentos distintos del tratamiento funerario. Y dado que la historia documentada del sudario de Oviedo llega mucho antes del siglo XIV, la hipótesis de una falsificación medieval tardía se vuelve aún más difícil de sostener en términos globales. En años recientes, algunos autores han querido integrar todos estos datos mediante análisis computacionales y modelos de inferencia, presentando la suma de indicios como un frente convergente. La lógica es sencilla. Quizá cada elemento por separado admita discusión, pero la coincidencia de tantos rasgos independientes, tejido antiguo, imagen superficial sin pigmento, comportamiento de negativo, información tridimensional, sangre humana, anatomía forense precisa, rastros ambientales orientales y vínculos con otras telas antiguas, hace cada vez más improbable una explicación basada en un simple fraude medieval. Conviene no exagerar ni inventar nombres grandilocuentes de sistemas cerrados. Basta con reconocer que la integración moderna de datos ha fortalecido la impresión de anomalía. Lo más honesto es decirlo así. A la ciencia no ha demostrado que la sábana sea, sin duda absoluta, la mortaja de Jesús de Nazaret, pero tampoco puede seguir describiéndola con seriedad como una pintura medieval, ordinaria, ya resuelta para siempre. Esa seguridad se ha quebrado. Lo que hoy emerge es algo más incómodo y más fascinante. Un objeto histórico real, físicamente singular, cuya imagen no se ajusta a los mecanismos conocidos de fabricación artística antigua ni moderna. La pregunta ya no es solo si es auténtica, sino qué clase de proceso produjo exactamente esa imagen. Y esa pregunta permanece abierta, pese a más de un siglo de estudios, polémicas y nuevas mediciones. La sábana,
Actúa así como un espejo. Para el escéptico radical, representa un rompecabezas irritante que todavía no logra reducir a engaño. Para el creyente, puede aparecer como una señal poderosa ligada a la pasión y a la resurrección. Para el científico prudente, constituye un desafío experimental. Lo importante es no convertir ninguna de esas posturas en dogma. La tela no necesita exageraciones para resultar impresionante. Su sola existencia material, con las propiedades que exhibe, ya obliga a una cautela intelectual rara en nuestra época. No estamos ante un objeto trivial, estamos ante una huella que combina historia, química, óptica, medicina forense y antropología funeraria en una sola superficie de lino. Y quizá por eso sigue inquietando tanto, porque no se deja domesticar. Cada vez que parece cerrarse, reaparece otro nivel de complejidad. Cada nueva técnica responde una pregunta. Y abre dos más. El negativo fotográfico desconcertó al siglo XIX. La estadística reabrió las heridas del carbono. 14. A la cristalografía devolvió protagonismo a la posibilidad de un tejido antiguo. La microscopía complicó la hipótesis de la pintura. La forencia hizo más verosímil el cuerpo torturado. La física mostró lo lejos que estamos de reproducir algo semejante sin destruir la tela ni traicionar sus propiedades. Y así, en lugar de desaparecer, el enigma se ha ido afinando. Ya no es un misterio vago, es un misterio técnicamente incómodo. La catedral de Turín permanece en silencio, pero el objeto que guarda sigue hablando en el lenguaje más exigente que conocemos, en el de los datos. Un lenguaje que no da consuelo fácil, pero tampoco permite despreciar lo que no entendemos. Hoy sabemos más que hace un siglo, y precisamente por eso el caso resulta más perturbador. Sabemos que la imagen no se deja explicar con las categorías más simples. Sabemos que la datación medieval dejó preguntas serias. Sabemos que el conjunto de indicios apunta con fuerza hacia un escenario más antiguo y más complejo. Y sabemos, sobre todo, que todavía no tenemos una respuesta final. Tal vez el mayor error haya sido pensar que el misterio debía resolverse de una vez y para siempre en favor de uno u otro bando. La sábana no se comporta como un manifiesto ideológico, se comporta como un objeto real que resiste ser reducido. Eso ya es muchísimo. Quizá futuras técnicas permitan medir con mayor precisión el envejecimiento de las fibras, analizar la superficie sin contacto o modelar mejor la formación de la imagen. Quizá aparezcan nuevos paralelos históricos o nuevas objeciones, pero en este momento, la conclusión más seria no es el triunfalismo, sino la humildad. Hay cosas que podemos describir con precisión y otras que aún no sabemos explicar. La sábana de Turín pertenece, de momento, a ambas categorías. Por eso sigue convocando a historiadores, físicos, químicos, médicos, botánicos, expertos textiles, fotógrafos y creyentes de todo el mundo. No porque todos estén de acuerdo, sino porque el desacuerdo ya no se puede sostener con frases gastadas. Hay demasiado material, demasiadas capas, demasiadas convergencias. El viejo relato del fraude fácil se ha debilitado. La explicación total tampoco ha llegado. Entre ambas orillas permanece la tela, suspendida en una zona de frontera. No basta con mirarla como reliquia, ni con descartarla como ilusión. Exige estudio, paciencia y una dosis poco común de honestidad intelectual. Ese es, quizá, su poder más profundo, en obligarnos a no simplificar, y así terminamos donde empezamos, en Turín, ante una tela custodiada como si contuviera algo más que fibras antiguas. Tal vez contenga exactamente eso, la memoria física de un acontecimiento que aún no sabemos leer por completo, o tal vez conserve la huella de un proceso extremo que la ciencia futura acabará formulando con un lenguaje nuevo. Mientras tanto, permanece allí, silenciosa y desafiante. No prueba automáticamente todo lo que algunos quisieran, tampoco permite negar sin esfuerzo lo que otros dan por resuelto. Sigue esperando, como si hubiera guardado su hora durante siglos, y cada avance técnico, lejos de apagarla, hace que su enigma resplandezca con más fuerza.